Miedos Profundos, donde el horror tiene su propia voz. Esta historia no es mía, le pasó a mi mamá. Siempre me la cuenta con la misma seriedad, como si todavía pudiera sentir el miedo en la piel. Yo era apenas una bebé cuando ocurrió, así que no tengo recuerdos propios de lo que pasó, pero cada vez que me lo narra, puedo imaginarlo como si hubiera estado ahí. En aquel entonces, mi mamá tenía poco más de 20 años. Vivíamos en casa de mi abuela, una vivienda modesta, típica de los pueblos, techos de teja, paredes de adobe y un patio grande lleno de árboles frutales. A menudo, mientras yo dormía en una cuna improvisada en la sala, mamá salía al patio a hacer las tareas del día. El patio era su espacio favorito. Según ella, era el único lugar donde podía respirar un poco de tranquilidad. Le gustaba colgar la ropa, regar las plantas o simplemente sentarse a observar cómo el viento hacía crujir las hojas de los árboles. Pero aquel día, algo rompió esa calma. Era casi mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y todo parecía inmóvil. Mamá estaba recogiendo la ropa que ya se había secado en el tendedero. Sentía el calor en la piel. Fue entonces cuando lo sintió. No sabe cómo explicarlo con claridad, pero asegura que fue como si algo en el aire hubiera cambiado. Un silencio extraño se instaló de repente. No eran solo los ruidos habituales que desaparecen por un momento. Era un silencio más profundo, casi como si todo a su alrededor hubiera dejado de existir. Sin saber por qué, levantó la mirada al cielo. No buscaba nada en particular, pero su instinto la obligó a mirar. Y ahí lo vio. Al principio pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Algo se movía en el aire, a una altura considerable, flotando con una tranquilidad que le pareció innatural. Era una figura oscura, cubierta por una capa negra que se agitaba ligeramente. Pero lo que más le impactó fue que no tenía rostro. Donde debería haber estado la cara, no había nada. Ni ojos, ni nariz, ni boca. Solo un vacío negro, como si el espacio estuviera torcido o roto. Encima de la figura, un sombrero puntiagudo. El tipo de sombrero que uno asocia con las brujas de los cuentos completaba la escena. Mamá se quedó inmóvil, incapaz de apartar la mirada. La figura no parecía tener un cuerpo definido. No había piernas, ni brazos, ni siquiera una escoba como en las historias. Solo la capa y el sombrero. Intentó buscarle sentido a lo que veía, pero no podía. Era como si su mente rechazara la imagen, como si lo que tenía enfrente de ella no debería existir. Se quedó ahí, mirando hacia el cielo por lo que le pareció una eternidad. La figura se movía lentamente, casi como si no estuviera flotando, pero sin un patrón claro. No parecía ir hacia ningún lugar en particular, solo estaba ahí, como si estuviera vigilando. Fue entonces cuando mamá entendió lo que había visto. Es una bruja, pensó. No había otra explicación. Había escuchado historias sobre brujas cuando era niña, sobre cómo rondaban los pueblos buscando bebés o jóvenes para sus rituales, pero siempre creyó que eran solo cuentos para asustar a los niños. Ese día, frente a esa presencia en el cielo, supo que no eran solo historias. Esto fue una producción de Trejos Home Studio y Miedos Profundos, narrado por El Cuervo. Si esta historia dejó un eco en tu mente, recordá que hay más esperando en nuestra colección. Pero cuidado, algunos de estos relatos podrían convertirse en tus peores pesadillas. Un saludo de terror.